Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos aquí para adorar y alabar y glorificar a nuestro Dios. Es un placer saludarles y poderles invitar e incentivar en esta noche a que podamos juntos desde nuestras casas alabar al Señor. Como lo dice el Salmo 108, mi corazón está dispuesto. Alabaré y entonaré cantos a mi Dios, dice, ¿cierto? Dice, despiértate salterio, despiértate arpa y así sucesivamente todo lo que respira, dice el Salmo 150, alabe al Señor. Entonces vamos a orar y vamos a alabarle juntos en esta noche. Gracias te damos, Señor. Padre, nuevamente, Señor, nos encontramos aquí para estar en tu presencia, Señor, y para poder unirnos, unificar nuestras voces, unificar nuestro deseo de que seas tú el centro, Señor, de nuestra adoración y nuestros cuerpos, Señor, se unifiquen con nuestra alma y nuestro espíritu para que tú recibas alabanza y adoración en esta noche. Bendito sea tu nombre. Recibe honra, honor y toda la majestad, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Nos unimos, Señor, a todos aquellos que en este momento también están alabando y glorificándote, están exaltando tu majestad, lo bueno, lo perfecto, lo puro que eres tú, mi amado Dios. Santo, santo eres, oh mi amado Rey. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará.
Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Sí, te exaltamos.
nuestro Señor, Salvador y Dios y Padre eterno. Gracias te damos, recibes la alabanza, la gloria y toda la majestad. Amén y amén. Ahora nos disponemos para recibir la palabra del Señor. Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Les saludo en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que sus vidas estén bendecidas, que sus hogares estén bendecidos, que sus familias estén bendecidas, que esas relaciones de pareja cada día crezcan, cada día sigan siendo formadas por el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, trayendo bendición a cada una de las familias. En esta noche, por la gracia de Dios, me corresponde a mí compartir con ustedes la palabra de Dios y lo vamos a hacer en Efesios capítulo 4, versículo 22 al versículo 24. Pero antes de compartir, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra llegue a nuestro corazón, que esta palabra traiga la bendición que el Señor quiere traer a nuestra vida. Él es el que conoce tu corazón y el que conoce mi corazón, el que conoce nuestras necesidades, el que conoce nuestras debilidades y nuestras dificultades. Por eso en esta noche vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor Jesucristo, en esta noche estamos aquí para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo traiga esa palabra al corazón de cada uno de nosotros, que esta palabra germine y produzca en nuestra vida conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres que haga y sea prosperada en aquello para que la enviaste. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo estoy aquí, Señor, como tu canal, como tu instrumento, pero Espíritu Santo, la palabra es tuya, la bendición es tuya, así que yo estoy aquí para tu bendición a mis hermanos. En el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo, te doy gracias por este privilegio. Te doy gracias por esta bendición, por esta oportunidad, y te doy gracias por esta palabra que traes al corazón de mis hermanos y al propio corazón mío. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabo, te bendigo y te doy muchas gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces la palabra de Dios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Voy a volverles a leer Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero ¿cuál es el viejo hombre? La Biblia dice que nosotros andábamos desenfrenados, que andábamos en desórdenes, que andábamos en oscuridad, que andábamos en tantas cosas, ¿verdad? Pero que la palabra del Señor y la gracia del Señor Jesucristo nos trajeron a la vida y a la vida abundante. A nosotros a veces nos parece que la vida cristiana consiste en ir a la iglesia, participar de algunas actividades o dar algunos recursos que de vez en cuando. Y todas estas cosas son importantes y todas estas cosas sirven, su ayuda, lo que usted hace, todas estas cosas son beneficiosas para la iglesia. Pero cada uno de nosotros, hermanos, usted y yo, tenemos que aprender y tenemos que saber que la vida cristiana no consiste en eso, no. La vida cristiana consiste en vivir a Cristo, en vivir a Cristo. En eso consiste la vida cristiana.
Entonces, por eso la palabra de Dios hoy nos está diciendo, primero en el capítulo 4, el versículo 22, que Él nos está diciendo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y lo primero que vamos a hablar en esta noche, entonces, es acerca de despojarnos. Pero ¿qué es despojarnos? Es como, quitarnos, es como quitar una cosa de nosotros y quedarnos bien, quitar todas esas cosas que nos sirven, todas esas cosas que nos están estorbando. Mire, cuando nosotros vinimos al Señor Jesucristo, recibimos a Cristo en el corazón como el Salvador y el Señor de nuestra vida, y Él perdonó y justificó nuestra vida de todos los pecados que nosotros habíamos hecho. Pero los hábitos, los malos hábitos y todas esas cosas, ¿cuántas de esas cosas se quedaron en nuestra vida? ¿Y cuántas de esas cosas siguen todavía haciendo eco en nuestra vida? Entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice en esta noche, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre, que está viciado, o sea, que tiene vicio, que el engaño te está llevando, que el engaño nos lleva cada día a que nosotros justifiquemos, a que nosotros digamos eso no es tan malo, eso no tiene tanto problema, para ser cristiano no hay que hacer tantas cosas, y tenemos una cantidad de justificaciones, una cantidad de cosas que no nos sirven. Pero el Señor nos está diciendo en esta noche, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado, tiene el vicio, porque el engaño lo está llevando cada día a que él se equivoque, a que él cometa errores. Entonces nosotros, si tenemos en cuenta que debemos dejar ese viejo hombre, que debemos empezar una vida verdaderamente nueva y empezar a caminar con el Señor, entonces nos damos cuenta que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, pero que necesitamos tomar la decisión de caminar con Él, que necesitamos tomar la decisión todos los días de decirle, Señor, aquí estoy. Señor, yo te necesito. Señor, yo necesito de tu misericordia. Yo necesito de tu amor. Yo necesito andar contigo. Despojarse es quitarse esas cosas viejas. ¿Qué es lo que dice la palabra? En 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, el Señor Jesucristo las hace todas nuevas. Si tú y yo recibimos a Cristo en el corazón y estamos viviendo al Señor Jesucristo, entonces nosotros somos personas nuevas. Somos personas nuevas. Entonces, cada día tenemos que caminar como esas personas nuevas. Cada día tenemos que entender que eso es lo que el Señor Jesucristo quiere, que nos despojemos de esos hábitos y de esas cosas que vivíamos, que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo sus vidas entenebrecidas o sombrías o oscuras. Entonces no pueden entender, entonces no pueden ver, pero usted y yo, por el Espíritu Santo, sí podemos entender la palabra, sí podemos verla, sí podemos disfrutarla, sí podemos saber que lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo, lo quiere hacer para su beneficio y para mi beneficio. Pero es necesario. Mire que Él le está hablando aquí a personas que ya habían recibido a Cristo en el corazón, que ya habían sido perdonadas por Cristo. Entonces le está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo. ¿Qué es lo que eso significa? Mire, Cristo le perdonó, Cristo me perdonó, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de despojarnos, de quitar de nosotros. Puede que usted no haya hecho, no haya matado, no haya robado, no haya tirado vicio, no haya hecho todas esas cosas catastróficas, pero a lo mejor vino a Cristo porque estaba amargada,
o amargado porque estaba triste, porque estaba resentido, porque odiaba. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo, mire, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre, porque hay una cosa que es importante. Imagínese si usted recibió al Señor Jesucristo a los 30 o 40 años, vivió con ese viejo hombre 30 o 40 años, entonces no es fácil usted dejar ese hombre viejo, pero no quiere decir que no sea posible. Entonces lo que el Señor le está diciendo hoy es, mire, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese de ese hombre viejo. Despójese de ese hombre viejo. ¿Y qué es lo que, si la palabra de Dios nos está diciendo en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué quiere decir? Que antes de nosotros venir a Cristo vivíamos de una forma, pero que después de venir a Cristo Jesús, nosotros debemos vivir de una manera diferente. Debemos vivir de una manera diferente. Entonces, nosotros tenemos que aceptar que si nosotros empezamos a buscar la manera de despojarnos de ese viejo hombre y empezamos a trabajar, entonces preguntemos esta noche, ¿y entonces qué tengo que hacer para despojarme de ese viejo hombre? Mire, entonces vamos a mirar y tenemos unas herramientas que nos van a servir a nosotros para que nosotros nos despojemos de ese viejo hombre. ¿Y cuáles son? Estar pendientes, estar vigilantes y estar en oración. La oración ustedes saben que es muy importante. Entonces la palabra de Dios nos dice, mire, orad sin cesar. Orad, velad y orad para que no caigáis en tentación. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que velemos y que oremos para que no caigamos en tentación. Y si nosotros no oramos y si nosotros no buscamos a Dios en oración, entonces ¿cómo vamos a despojarnos de ese viejo hombre? Lo segundo que debemos hacer es guardar la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si usted y yo guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, vamos a tener la capacidad de despojarnos de ese viejo hombre. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Acercarnos a Dios. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vamos a mirarlo ahí en un momento. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16, ¿qué nos dice? Mire. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues. 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que está diciendo? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para despojarnos del viejo hombre? Tenemos que guardar la palabra de Dios, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que resistir al diablo. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de nosotros. A veces tenemos una mente, tenemos unas emociones tan débiles que sabemos que a veces las cosas no nos sirven, pero terminamos haciéndolas, porque empezamos diciendo no lo voy a hacer, pero terminamos haciéndolo. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Sométase a Dios, sométase a Dios, sométase a Dios, resista al diablo y él va a huir de usted. Sométase a Dios, resista al diablo y él va a huir de usted. ¿Sabe por qué? Porque en el hombre viejo, Satanás conoce sus debilidades, lo conoce bien.
Entonces empieza a lanzarle. Él no puede entrar en su corazón, pero ¿qué hace? Empieza a lanzarle esos dardos de fuego, empieza a lanzarle esas inquietudes, empieza a lanzarle esos dardos a las áreas más débiles de su vida, a las áreas más débiles de mi vida. Entonces, si usted ha sido una persona bien bebedora, allí empieza a lanzarle los dardos para que usted vaya y para que usted beba, y entonces que empieza a ponerle en su corazón: una cervecita no hace daño. Es que una cervecita, ¿qué es lo que hace? Me socializa con la gente, y tenemos una cantidad de argumentaciones para poder nosotros mostrar que lo que vamos a hacer, sabiendo que está mal delante de Dios, nosotros lo ponemos y lo justificamos diciendo que no está tan malo. Es que no hay cosas ni tan malas, ni medio malas, ni medio buenas. O hay cosas que están bien hechas y que son buenas, o hay cosas que son malas. Pero nosotros, mire, mientras nosotros justifiquemos más nuestros hábitos viejos, más nos vamos a engañar, más nos vamos a engañar. Porque nosotros no vamos a engañar a Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Nosotros no vamos a engañar a la gente así nos crea. Entonces, ¿a quién vamos a engañar? Nos vamos a engañar a nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios le está diciendo: resista. Resista al diablo. Pero ¿cuál es la primera parte? Sométase a Dios y resista al diablo, y él va a oír de usted. ¿Qué más nos dice? Imitemos a Dios en su santidad. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1:15 nos dice, mire, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 nos dice: sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino que así como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces usted y yo debemos imitar a Dios ¿en qué? En la santidad, en el estar apartados para Él, estar sometidos a Él. ¿Por qué? Porque eso va a traer bendición a nuestra vida, eso nos va a ayudar a nosotros cada día. Entonces nosotros tenemos que decirle: Señor, nosotros sí nos vamos a someter a usted cada día. Nosotros nos vamos a someter a usted. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a despojar del viejo hombre. Porque a partir de hoy usted y yo vamos a decir: Señor, tengo las herramientas para trabajar. Tengo las herramientas para trabajar. ¿Por qué? Porque en mi corazón yo guardo tu palabra, yo guardo tus dichos para no pecar contra ti. Porque en mi corazón yo guardo tu palabra para no pecar contra ti. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Cuando estás así, ansiosa, desesperado, desesperada, porque a veces las cosas que hacemos mal, mire, cuando uno fuma cigarrillo, cuando uno bebe, cuando uno tira vicio, estas cosas, cuando no las haces, empieza a generar en tu vida una ansiedad y una cosa tremenda, porque el pecado hace eso, porque Satanás empieza a ponerte la inquietud en tu corazón, te lanza ese dardo. ¿Para qué? Para que tú empieces a mirar como que no voy, como que sí lo hago, como que no lo hago, y hasta que terminas haciéndolo. Por eso es tan importante, mis hermanos queridos, que nosotros hoy tomemos la decisión en cuanto a la pasada manera de vivir, de despojarnos del viejo hombre que está viciado, que se envició al engaño, a la mentira, al enredo, al hacer lo que no es bueno. Lo segundo que debemos hacer es renovar nuestra vida.
es renovar nuestra vida. La renovación empieza en lo interior de cada creyente, practicando la palabra del Señor. ¿Cómo va a empezar la renovación? Adentro de nuestro corazón. ¿Y cómo va a empezar? Practicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, digamos que es el antídoto al pecado, que es el antídoto a la debilidad que el enemigo quiere poner en nuestra vida cuando nosotros estamos metidos, leyendo, orando la palabra y leyendo y orando y leyendo y orando. Entonces el enemigo no va a tener cabida, no va a tener espacio en tu vida. Y yo sé que tú lo sabes y yo también lo sé, que cuando nosotros descuidamos la oración, cuando descuidamos el estudio de la palabra, el enemigo empieza a poner ofuscación, a poner conflicto en nuestra casa, a poner cositas, y nosotros vamos aceptando esas cositas. ¿Sabe por qué? Porque estamos descuidados en la lectura, porque estamos descuidados en la oración. Entonces la renovación empieza en el interior de cada creyente, en el interior del creyente en Cristo. Entonces nosotros tenemos que pensar que la palabra de Dios es la herramienta más importante para nosotros vencer a ese viejo hombre. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre está crucificado con Cristo, con sus delitos y con sus pecados y con todas sus cosas, está crucificado. Pero usted y yo estamos con vida y con vida abundante. Entonces, tenemos todo. Ahora la palabra de Dios nos dice, en 2 Corintios 10:5 dice, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y saben, esos hábitos viejos son fortalezas en nuestra vida para derribar, para destruir fortalezas y para derribar argumentos. Todos esos argumentos que el enemigo a veces nos quiere poner. Pero entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? La renovación de nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que nos renovemos, que no estemos. Voy a leérselos más bien. Voy a leérselos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Gloria al Señor. Aleluya, bendito sea el Señor de la gloria. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, aquí lo tengo. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Entonces, ¿cómo vamos a renovar nuestra mente? No conformándonos a todas las cosas que estamos viviendo, a todas las situaciones, la inmoralidad, tantas cosas que estamos viviendo hoy, la deshonestidad. Siempre hablamos de que la gente es ladrona, de que la gente está haciendo trampa, de que los demás están haciendo trampa, pero mire, hermano, siempre nosotros tenemos que pensar, ¿y yo qué? Entonces esa santidad, ese cambio, esa renovación tiene que empezar en mí. Yo no puedo conformarme a lo que estamos viviendo, porque si nosotros nos conformamos a lo que estamos viviendo, entonces, ¿dónde está Cristo en nuestra vida? ¿Dónde está el Señor Jesucristo en nuestra vida? Entonces la renovación de nuestra mente, es muy importante. Romanos 12:2, vuelvo y le leo. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros empezamos a renovar nuestra mente por la palabra de Dios,
a cambiar todos esos conceptos, a cambiar todas esas estrategias, todas esas artimañas del diablo. Si nosotros empezamos cada día a decir, Señor, mi mente tiene que ser renovada. ¿Y cómo vamos nosotros a renovar nuestra mente? A través de la palabra, a través de obedecer la palabra, a través de estar todos los días estudiando, adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios va a derribar, va a destruir todo, va a derribar los argumentos, pero va a destruir esas fortalezas, esos hábitos que teníamos del vicio del alcohol, del vicio de la droga, del vicio del cigarrillo, de la inmoralidad. Entonces vamos a renovar nuestra mente, vamos a cambiar nuestra mente, pero también, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a hacer para lograr esto? Entonces vamos a mirar, vamos a recordar, vamos a creer que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Vamos a recordar y vamos a creer que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Vamos a creerlo y vamos a recordarlo. Vamos a creer y vamos a recordar que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Romanos 6:6 que nos dice, mire, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces el hombre viejo, ese hombre viejo ya fue destruido, nosotros fuimos crucificados con el Señor Jesucristo. Entonces renovar la mente significa primeramente no conformarnos a este mundo, no conformarnos a todas estas cosas que estamos viendo, no conformarnos. Mire, usted oye hoy la televisión, el uno dice una cosa, el otro dice otra, el otro habla de la pandemia, de esto y tiene la cura, y el otro, hermano, usted hable de Dios, hable de la palabra, créale a Dios y a su palabra. Yo le digo, mire, todos absolutamente nos vamos a morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Cuidarnos, obedecer a las autoridades. Pero nosotros no podemos llenarnos de terror como se está llenando todo el mundo, sino que nosotros tenemos que confiar de que nosotros vivimos en Cristo y estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros y que Él nos va a proteger y que Él nos va a cuidar. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces usted y yo, que le hemos creído al Señor Jesucristo, usted y yo que vivimos a Cristo, entonces nosotros estamos bajo el abrigo del Omnipotente. Toda la maldad, mire cómo hacen trampa para tumbar. Miren ahorita en todas estas situaciones usted ve personas que están ya siendo investigadas porque en los mercados, en las cosas que han comprado para las necesidades de la gente, han hecho trampa, han ganado plata. Pero nosotros, hermanos, tenemos que pensar. Nosotros tenemos que pensar y tenemos que decir que nosotros somos hijos de Dios y que nuestra vida tiene que ser diferente y que nuestra mente tiene que estar renovada por la palabra para nosotros poder ver las cosas de una manera diferente, porque si no, no la vamos a ver diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, como les decía, recordar y creer que nuestra vida, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, creyendo y confesando. Lo segundo es creyendo y confesando cada día y cada instante que estoy juntamente crucificado con Cristo. Considerándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Eso nosotros tenemos que hacerlo, considerarnos
muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Y qué pasa con el muerto? El muerto no actúa, el muerto no hace nada. Entonces usted tiene hábitos que le cuesta vencer. Dígale en esta noche: Señor Jesucristo, yo morí contigo. Y entonces morí contigo y ese hombre viejo murió también. Y yo hoy estoy viviendo una vida nueva, una vida llena de bendición, una vida llena de victoria, una vida llena de fortaleza y de capacidad para vencer. Hoy nosotros tenemos que vivir una vida nueva, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo nos regaló. ¿Qué es lo que falta? Que usted y yo tomemos la decisión de vivir esa vida nueva, de disfrutar esa vida nueva. ¿Qué más debemos que hacer? Pensar de forma bíblica. Pensar de forma bíblica. Usted sabe que el Señor dice en su palabra: tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestros pensamientos tienen que ser los pensamientos de Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a decirle: Señor, llena nuestra mente con tus pensamientos. Llena nuestra mente con tus pensamientos. Porque si los pensamientos de Dios que están en su palabra llegan a nuestro corazón y llenan nuestra mente y llenan nuestro corazón, entonces nuestra boca va a hablar cosas agradables, va a hablar cosas que bendigan a la gente. ¿Qué más debemos hacer? ¿Qué más debemos hacer? Debemos meditar en la palabra de Dios. Josué 1:8, ¿qué es lo que dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Éxito, éxito en tu vida, éxito en mi vida, bendición, bendición en tu vida y bendición en mi vida. Pero recuerda que la renovación empieza en tu corazón, en tu interior, y es tu decisión, tomar la decisión de renovar tu vida, de hacer esa renovación como está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovémonos en el espíritu de nuestra mente. ¿Y cuál va a ser ese espíritu? Puede ser el que nos dé la palabra de Dios, o puede ser el que nos dé la televisión, el que nos dé las situaciones del mundo, ¿verdad? Piense otra vez, vuelvo y le digo. Si usted conoció a Cristo a sus 20, 30 años, estuvo en el mundo tanto tiempo, mire qué bendición que los niños, que los adolescentes reciban a Cristo. ¿Cuántos tiempos menos van a vivir en ese hombre viejo? ¿Cuántas cosas se van a evitar? ¿Cuántos hábitos van a dejar de vivir? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que renovar nuestra mente, porque tenemos que proyectar. Mire, si nosotros tenemos la vida cristiana, tomamos la vida cristiana como un estilo de vida, tenemos la vida cristiana como un estilo de vida, entonces nosotros no vamos a tener que estar a toda hora batallando y haciendo esfuerzos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, señora, sí, señor, nos vamos a equivocar. Claro, usted toma una carrera como su proyecto de vida, y en esa carrera se equivoca y comete errores, pero usted los corrige y sigue para adelante. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no nos quedemos ahí, que nosotros no justifiquemos las cosas, sino que renovemos nuestra mente, que no nos conformemos a este mundo, sino que crezcamos y que vivamos para ese nuevo mundo que el Señor quiere para nosotros. Tierras nuevas y cielos nuevos, calles de oro, mar de cristal, dice la palabra. Entonces usted y yo, hermano, tenemos que estar pensando, tenemos que estar diciendo: Señor, yo quiero esa vida, yo quiero disfrutar de esa vida, y yo puedo empezar a disfrutar esa vida desde ahorita. ¿Y cómo lo voy a hacer? Renovando mi mente, permitiendo que los pensamientos de Dios a través de su palabra llenen mi mente.
llenen mi corazón, entonces mi vida va a ser renovada. Va a ser renovada. ¿Qué más? Debemos meditar en la palabra del Señor y debo seguir la luz de la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos coherederos del Señor Jesucristo. Vivamos a Cristo. Vivamos a Cristo. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted me puede decir que eso es muy difícil, pero no es imposible. ¿Sabe por qué no es imposible? Porque si el apóstol Pablo lo pudo vivir, él era un hombre común y corriente. Eso quiere decir que usted y yo también lo podemos vivir. Que usted y yo también podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, estemos a la luz de la palabra de Dios, estemos a la luz, que el Señor nos ilumine para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos percibir la bendición de la palabra de Dios en nuestra vida. Como les decía, el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, despojémonos del viejo hombre, renovemos nuestra vida, renovemos nuestro corazón, renovemos nuestros pensamientos, renovemos nuestra manera de actuar. Y yo sé que si nosotros renovamos nuestros pensamientos, vamos a renovar nuestro vocabulario y vamos a renovar nuestros hechos. Si empezamos a trabajar, si empezamos a ser conscientes de que el Señor Jesucristo quiere que nosotros lleguemos a la plenitud de Él, entonces tenemos que trabajar, tenemos que hacer las cosas, tenemos que disfrutar de la bendición que Él nos da cada día. Y por último, vestirse del hombre nuevo que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre está creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Y eso qué significa? Justicia. Justicia. ¿Qué significa esa justicia? Esa justicia es para con los hombres. Entonces, cuando usted está haciendo bien las cosas, ¿qué hace la gente que lo ve o que la ve? Va a decir: este hombre o esta mujer camina con el Señor. Este hombre es justo. Usted no necesita decirlo. La gente va a decir: este hombre anda en justicia, porque yo lo veo, lo que hace, cómo vive, la manera como vive. Porque recuerda, ser cristiano es un estilo de vida. Ser cristiano debe ser un estilo de vida para usted y para mí. Es que nosotros podemos decir muchas cosas, nosotros podemos predicar muy bonito, nosotros podemos hablar muy, muy especial, pero yo le digo, nosotros nos damos de cuenta qué tipo de cristianos somos cuando escuchamos a la gente que está a nuestro alrededor.
porque ellos se van a hacer un concepto de usted o de mí de acuerdo a nuestro comportamiento, de acuerdo a la manera como nosotros nos manejemos. Entonces, por eso, el Señor dice, vístase del nuevo hombre que está creado, según Dios, en la justicia, según Dios, en hacer las cosas correctas, en hacer las cosas transparentes, en hacer las cosas leales, en hacer las cosas justas. Segundo, según Dios, en la justicia y en la santidad. La santidad es para con Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, la Biblia dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice. 1:15, ¿qué dice? Dice, vea. Sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Un estilo de vida, un estilo de vida. Eso es lo que Dios quiere. Que en todo lo que usted viva, en todo lo que usted viva, lo haga como un hombre que está apartado para el Señor, como un hombre que vive consagrado al Señor. Y vuelvo y le digo, eso no significa que usted no se va a equivocar. Eso no significa que yo no me voy a equivocar. Eso significa que cuando nos equivocamos, inmediatamente corregimos. Venimos al Señor y le decimos, Señor Jesucristo, usted es mi abogado y yo vengo de usted para que usted se presente delante de Dios el Padre y me justifique. Y esa justificación siga siendo valerosa. Y la verdad para todo y para con todos. La verdad para todo y para con todos. Somos por naturaleza mentirosos, engañadores. Por eso Dios nos está diciendo hoy, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese de ese viejo hombre. Renuévese en el espíritu de su mente. Y que renovarse en el espíritu de su mente es no conformarse a este mundo, no conformarse a lo que estamos viviendo, sino renovarnos, sino aprender de la palabra, de renovarnos. Y cuando nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, a través de la palabra vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿O no? Entonces nosotros, hermanos míos, tenemos que pensar que es ventajoso para nosotros despojarnos del viejo hombre, que es ventajoso para nosotros renovarnos en el espíritu de nuestra mente y que es especial y de mucha bendición para nuestra vida vestirnos del hombre nuevo. En justicia, en santidad de la verdad. O sea, no es en verdad, sino de la verdad, de la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Y quiero terminar con el texto que casi que encierra todo lo que he dicho. Segunda de Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo está renovado. El que está en Cristo ha dejado el hombre viejo. El que está en Cristo está renovado. Y el que está en Cristo está vestido del hombre nuevo.
Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo estamos nuevos. Somos nuevas criaturas. Somos nuevas personas. Tú y yo somos nuevas personas porque Cristo quitó todo lo viejo y lo hizo todo nuevo en tu vida y en la mía. Así que aceptemos ese regalo del Señor Jesucristo y tomemos la decisión de transformar, tomemos la decisión en nuestra vida de despojarnos del hombre viejo, de renovar nuestra mente, de renovarnos en el espíritu de nuestra mente y de vestirnos del hombre nuevo. Padre, te damos gracias en esta noche. En el nombre maravilloso de Cristo te agradezco. Espíritu Santo, gracias por alimentar nuestra vida. Gracias por hablar tu palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra llegue a nuestro corazón y tu Espíritu Santo nos convenzas de abandonar, de despojarnos del hombre viejo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé la inspiración para renovarnos y para vestirnos del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Señor, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, por bendecirlos, por ayudarlos, Señor. Te doy gracias porque yo sé que tu palabra tiene cabida en sus corazones, Señor. Y yo sé que tu palabra, Señor, les bendice de una manera especial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy muchas gracias. Amén y amén.